Era una noche fría de octubre. La lluvia caía pesadamente sobre el parabrisas de mi taxi. Las calles estaban desiertas y hacía horas que no recogía a ningún pasajero. La soledad de la ciudad comenzaba a sentirse. Como taxista, me he acostumbrado a las largas noches solitarias, pero esa noche, algo en el aire se sentía diferente, más oscuro. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando decidí tomar un atajo a través de un viejo barrio que evitaba siempre que podía. Había escuchado rumores sobre cosas extrañas que sucedían en ese lugar, pero como no soy una persona supersticiosa, nunca les di importancia. Necesitaba ahorrar tiempo y combustible, así que giré por el pequeño callejón y avancé lentamente. De repente, a la distancia, vi una figura en la acera, empapada por la lluvia y haciendo señales para que me detuviera. Aceleré un poco, agradecido por la oportunidad de tener finalmente un pasajero. Cuando me acerqué, vi que era un hombre con un largo abrigo negro y un sombrero que le cubría gran parte del rostro. Sus movimientos eran lentos y parecía que tenía dificultades para mantenerse en pie. Bajé la ventana del copiloto y le pregunté a dónde se dirigía. Voy al cementerio, dijo, con una voz ronca y casi inaudible. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El cementerio estaba a las afueras de la ciudad y no era un destino común a esas horas. Sin embargo, un trabajo es un trabajo y lo invité a subir al asiento trasero. Cuando se acomodó, pude sentir un frío intenso que emanaba de él, como si acabara de salir de una cámara fría. Arranqué el coche y comenzamos el viaje. Durante los primeros minutos, el pasajero no dijo nada, solo se limitó a mirar por la ventana. Yo intenté hacer algo de conversación para aliviar la tensión. ¿Ha visitado el cementerio a menudo? Le pregunté tratando de sonar casual. No desde hace mucho tiempo, respondió, sin apartar la vista del camino. Había algo inquietante en su tono, algo que me hizo sentir cada vez más incómodo. Decidí no insistir y concentrarme en la conducción. A medida que nos acercábamos al cementerio, la niebla se hacía más densa y la visibilidad disminuía. De repente, el pasajero comenzó a silbar una melodía extraña, una canción que nunca había escuchado. Era inquietante y parecía llenar el coche con una presencia extraña. Los faros iluminaban las tumbas a medida que entrábamos por la estrecha carretera que conducía al corazón del cementerio. «Detente aquí», dijo abruptamente. Frené el coche y miré alrededor. Estábamos entre lápidas y árboles retorcidos. El aire estaba impregnado de un olor a tierra mojada. El hombre abrió la puerta y salió lentamente. Antes de que pudiera ofrecerle alguna ayuda, me detuvo con un gesto. «Gracias por traerme», dijo, y luego, con una voz que parecía salir de las profundidades de la tierra, añadió: «Nos veremos pronto». Sentí un nudo en el estómago. Sin más, el hombre estiró su brazo y me dio un billete. Se alejó después caminando entre las tumbas y desapareció en la niebla. Cerré la puerta. Miré fijamente por el retrovisor esperando verlo regresar, pero no había rastro de él. Me incliné para revisar el asiento trasero y lo que vi me dejó helado. El asiento estaba completamente seco, a pesar de la lluvia torrencial y de que el hombre estaba empapado. No había ni una sola gota de agua, ni una huella de barro, nada que indicara que alguien había estado allí. Encendí el motor y salí del cementerio a toda prisa con el corazón latiendo desbocado. No podía sacarme de la cabeza la extraña sensación de vacío que había dejado aquel pasajero. Aún en shock, decidí olvidar lo sucedido y seguir con mi vida. Pero la verdadera pesadilla comenzó 2 días después. Cada noche, a las 2 de la madrugada, el mismo hombre aparecía en mi espejo retrovisor, sentado en el asiento trasero, con su rostro aún cubierto. No importaba dónde estuviera ni si llevaba a otro pasajero, él siempre estaba ahí, silbando aquella melodía inquietante. Intenté hablar con él, preguntarle qué quería, pero nunca respondió. Mi salud comenzó a deteriorarse. No podía dormir y cuando lo hacía soñaba con tumbas abiertas y manos frías que me tocaban. Una noche decidí confrontarlo. Me detuve en medio de la carretera solitaria y me volteé para enfrentarlo. Pero esta vez, cuando miré, su sombrero se levantó lentamente, revelando un rostro desfigurado sin ojos, solo cuencas vacías que parecían absorber la poca luz que había en el coche.
Te lo advertí, dijo con una voz cavernosa. Nos veremos pronto. Desde entonces no he vuelto a conducir de noche, pero sé que solo es cuestión de tiempo antes de que vuelva, y cuando lo haga, sé que no será solo por un viaje. Son las 3:33. Bienvenidos a la Radio Oscura. En los próximos minutos relataremos las historias que marcaron la memoria de quienes lo vivieron. Cuéntame la historia que marcó tu memoria. Envíala al correo electrónico que aparece en pantalla y podrá ser contada en un próximo video. Me llamo Efraín. Te contaré una historia que me sucedió una noche mientras conducía mi taxi. Todavía recuerdo cada detalle y aunque ha pasado tiempo me sigue poniendo los pelos de punta. Era una noche fría y oscura como muchas en esta ciudad. Había llovido durante gran parte de la noche y aún el pavimento estaba mojado. Eran cerca de las 2 de la madrugada y el trabajo había sido lento. Decidí tomar una ruta alterna para llegar a casa, esperando que tal vez algún cliente necesitara un viaje. Conducí por una carretera rodeada de árboles, una zona conocida por ser solitaria a esas horas. Estaba en mitad del camino cuando vi a una mujer parada en la orilla, mojada y temblando. Parecía estar en apuros, así que reduje la velocidad y me detuve junto a ella. Al acercarme, pude ver su rostro pálido y su expresión de desesperación. Me pidió que la llevara a su casa, que no estaba muy lejos, dijo. La dejé subir y me dio una dirección a las afueras de la ciudad. Durante el trayecto, traté de hacerle conversación para tranquilizarla, pero ella apenas si respondía. Solo me miraba con esos ojos grandes y oscuros, llenos de una tristeza que no podía comprender. Había algo en su voz, un eco distante como si estuviera desfasada su voz de su boca. A medida que nos adentrábamos en la oscuridad, noté que la temperatura dentro del taxi había bajado considerablemente. Pensé que era por la humedad, pero el frío era casi insoportable. Intenté subir la calefacción, pero no funcionaba. A los minutos llegamos a la dirección que me había dado. Una casa antigua y desmoronada, con ventanas rotas y la pintura descarcajada. Me sorprendió que alguien viviera allí. Cuando me volví para decirle que habíamos llegado, ella ya no estaba en el asiento trasero. Había desaparecido sin hacer ruido, sin abrir la puerta. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío me recorrió la frente. Salí del taxi para buscarla, pensando que tal vez había bajado sin que me diera cuenta, pero no había rastro de ella. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio, diría yo. Decidí tocar la puerta de la casa. Al tercer golpe, una anciana abrió la puerta mirándome con curiosidad. Le expliqué lo que había sucedido, describiéndole a la mujer que había recogido. La anciana me miró fijamente y luego, con una voz temblorosa, me dijo que esa descripción coincidía con su hija, quien había muerto hace 10 años en un accidente automovilístico en esa misma carretera. Sentí que el mundo se me caía encima. La mujer que había recogido era un fantasma. La anciana me invitó a entrar y me mostró una foto de su hija. Era la misma mujer que había estado en mi taxi. Me contó que su hija había muerto camino a casa buscando refugio durante una tormenta, la misma ruta que había tomado esa noche. Después de esa experiencia dejé la casa sintiéndome completamente aturdido. Volví al taxi, todavía temblando. Revisé el asiento trasero. Allí, en el lugar donde ella había estado sentada, encontré una medalla antigua y oxidada, con el nombre de la mujer grabado. Me llevé la medalla como prueba de lo que había pasado, pero también como un recordatorio de esa noche aterradora. Desde entonces, nunca volví a tomar esa carretera de noche, y cada vez que paso por ese lugar durante el día no puedo evitar sentir un escalofrío y mirar hacia la orilla, esperando no ver a otra alma en pena buscando un viaje. Esa noche me enseñó que hay cosas en este mundo que no podemos entender, y que a veces las historias de fantasmas no son solo cuentos para asustar a los niños, pues yo viví una en carne propia, y hasta el día de hoy aún guardo esa medalla. Me llamo Ernestina.
Fui taxista en la Ciudad de México durante la década de los 90. Había noches en que las calles parecían susurrar secretos oscuros y a veces esos susurros se convertían en gritos escalofriantes. Una de esas noches me ocurrió algo que jamás olvidaré. Era una noche lluviosa de noviembre cerca de la medianoche. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del taxi, creando un monótono y relajante sonido que acompañaba la oscuridad de las calles. Las luces de la ciudad se difuminaban por el agua en el parabrisas, creando una atmósfera de ensueño. Hacía rato que no recogía pasajero, por lo que decidí dirigirme hacia un área más céntrica, esperando encontrar algún cliente que necesitara un aventón. Mientras conducía por una avenida casi desierta, vi a lo lejos la figura de una mujer parada bajo la luz de un farol. Estaba mojada y su cabello era oscuro y lacio y se pegaba a su cara pálida. Me detuve a su lado y bajé la ventana. Buenas noches. ¿A dónde la llevo?, le pregunté. Respondió con una voz apenas audible, temblando por el frío. Asentí y le abrí la puerta trasera. La mujer subió al taxi sin decir una sola palabra. El trayecto comenzó en silencio. Podía escuchar su respiración suave y regular, pero cada vez que intentaba mirarla por el retrovisor, me parecía que su figura se desdibujaba, como si no estuviera realmente allí. Las calles se volvían más estrechas y oscuras. Los faroles eran escasos y la lluvia seguía cayendo sin piedad. Sentía una creciente sensación de inquietud, pero me obligué a mantener la calma. De repente, la mujer comenzó a sollozar. Su llanto era suave pero desgarrador. ¿Se encuentra bien?, pregunté, intentando sonar lo más tranquila posible. Sí, es solo que me recuerda a alguien, respondió entre lágrimas. No quise indagar más. Continué conduciendo en silencio hasta que llegamos a una antigua casa de aspecto descuidado. La fachada estaba cubierta de musgo y las ventanas parecían haber estado cerradas por años. Hemos llegado, dije, esperando que la mujer me pagara y se bajara de mi taxi. Ella me miró con sus ojos grandes y oscuros llenos de una tristeza profunda. Gracias, pero no tengo dinero para pagarle, dijo mientras se desvanecía ante mis ojos como si fuera una sombra. Mi corazón se detuvo por un instante. No podía creer lo que acababa de ver. Me giré para asegurarme de que estaba sola en el taxi y efectivamente no había nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí como el miedo se apoderaba de mí. En ese momento, la puerta de la casa se abrió lentamente y un anciano salió a alumbrar mirándome fijamente. ¿Está usted bien?, preguntó con una voz ronca. Una mujer me pidió que la trajera aquí, pero desapareció. El anciano suspiró profundamente y se acercó a mi ventana. Esa mujer era mi esposa. Murió hace 15 años en un accidente de coche. Fue atropellada a unas calles de aquí. A veces su espíritu aparece y pide un último viaje a casa. No podía creer lo que estaba escuchando. El miedo se transformó en una profunda tristeza por aquella alma perdida que no encontraba descanso. El anciano me miró con compasión y me ofreció una taza de té caliente. Agradecí su gesto, pero preferí irme. No podía quedarme un minuto más en ese lugar. Arranqué el taxi y me alejé lo más rápido que pude, con el corazón aún latiendo desbocado. Desde esa noche no podía evitar recordar a aquella mujer y su triste historia. Dejé de trabajar de noche poco tiempo después, incapaz de sacudirme el miedo y la tristeza que esa experiencia había dejado en mí. Todavía hoy, al recordar esa noche, siento un escalofrío recorrer mi piel. No sé si fue una alucinación o un verdadero encuentro con lo sobrenatural, pero sé que jamás podré olvidarlo, ni el llanto de esa mujer. Mi nombre es Emanuel y trabajo como taxista. Llevo años recorriendo las calles de esta ciudad, conociendo a todo tipo de personas y escuchando sus historias, pero nunca pensé que una de esas noches se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Todo comenzó una noche de otoño. Estaba lloviendo y las calles estaban prácticamente desiertas. Recibí una llamada al número de teléfono del taxi. Era una voz femenina, suave pero urgente. Me pidió que la recogiera en una dirección que reconocí de inmediato. Era la casa de Marta, una clienta habitual que había fallecido hace unos meses.
Pensé que alguien debía haberse mudado y estaban usando el número antiguo de Marta. No me pareció raro en ese momento, así que me dirigí hacia la dirección. Al llegar no vi a nadie. Esperé unos minutos pensando que quizás la persona se estaba demorando en salir de su casa. Decidí llamarla de vuelta, pero no recibí respuesta. Finalmente, después de unos 15 minutos, opté por irme. Justo cuando encendí el motor, mi teléfono sonó de nuevo. Era el mismo número. Contesté y escuché la misma voz, pero esta vez sonaba más insistente. El tono de su voz me puso los pelos de punta. A pesar de mi inquietud, decidí darle una última oportunidad. Esperé otros 5 minutos, pero nadie salió. Con una sensación extraña en el estómago decidí irme. Esa noche no pude dormir bien. Algo en esa llamada no me dejaba en paz. Al día siguiente, hablé con algunos compañeros y les conté lo que había sucedido. Todos me dijeron que probablemente era una broma o alguien utilizando el número antiguo de Marta. Intenté olvidarlo, pero las llamadas continuaron cada noche a la misma hora. Recibía la llamada y a la petición me decía que fuera a recogerla. Por favor, ven a recogerme, te necesito con urgencia, decía. Lo más perturbador era que si no contestaba la llamada o no iba a la dirección, el teléfono no dejaba de sonar. Una noche, agotado y desesperado, decidí ir de nuevo. Cuando llegué, vi una sombra en la ventana de la casa. Mi corazón latía a 1000 por hora. Salí del taxi y caminé hacia la puerta. Toqué, pero nadie respondió. De repente la puerta se abrió lentamente, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. Entré a la casa llamando a la persona que había estado llamándome. La casa estaba completamente vacía, pero sentía su presencia. De repente escuché un susurro detrás de mí. Gracias por venir, Emanuel. Me di la media vuelta rápidamente, pero no había nadie. La voz sonaba exactamente igual a la de Marta. Salí de la casa corriendo y me subí al taxi. Las llamadas continuaron noche tras noche. Cada vez que las ignoraba, el teléfono no dejaba de sonar hasta que contestaba y prometía ir. Incluso después de confesarle a la voz que sabía que Marta había muerto, las llamadas no cesaron. Una noche, después de varias semanas de tormento, decidí que tenía que hacer algo. Busqué la ayuda de un amigo que era sacerdote. Le conté lo que estaba pasando y aceptó venir conmigo a la casa. Llegamos alrededor de la medianoche, la hora en que normalmente recibía las llamadas. El sacerdote empezó a rezar en la puerta y de repente la casa pareció estremecerse. La temperatura bajó y sentimos un frío que nos calaba los huesos. De repente, una figura apareció en la ventana mirándonos fijamente. Era Marta, pero su rostro estaba pálido y sus ojos parecían vacíos. El sacerdote continuó rezando y la figura empezó a desvanecerse lentamente. Justo cuando pensábamos que todo había terminado, la puerta se cerró de golpe. Escuché una voz y escuché su voz por última vez. Gracias, Emanuel. Ahora puedo descansar. Desde esa noche, las llamadas cesaron. No volví a escuchar esa voz ni a ver a esa figura, pero cada vez que paso por esa casa, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y a veces lo mejor es simplemente hacer lo que nos piden para que puedan encontrar la paz. Hace algunos años, una madrugada fría y oscura de noviembre me encontraba trabajando en mi taxi. Mi nombre es Ignacio y aunque he tenido muchas noches largas y extrañas en esta profesión, nunca olvidaré aquella en particular. Eran cerca de las 3 de la mañana. A esa hora es en la que el silencio se siente más pesado y la ciudad parece dormir profundamente. Había dejado a mi último pasajero en un vecindario apartado. Decidí tomar un camino alterno para regresar al centro, un atajo que pasaba por una vieja zona industrial casi abandonada. No era la primera vez que lo tomaba, pero esa noche el lugar parecía aún más desolado y sombrío. Mientras conducía por aquellas calles desiertas y mal iluminadas, noté algo inusual en el espejo retrovisor, una figura borrosa y pálida que se desvanecía al instante.
Pensé que mi cansancio me estaba jugando una mala pasada, así que seguí adelante sin darle mayor importancia. Poco después, mi radio comenzó a emitir un ruido estático, interrumpiendo la tranquila noche. Intenté ajustar la frecuencia, pero nada cambiaba. De repente, una voz distorsionada emergió del ruido. No pude entender lo que decía, pero su tono era inquietante, casi inhumano. Apagué la radio y seguí manejando, tratando de ignorar el escalofrío que me recorría la espalda. Unos minutos más tarde, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. En medio de la calle, bajo la poca luz de la iluminación pública, se encontraba un niño pequeño. Estaba inmóvil mirándome fijamente. Reduje la velocidad y bajé la ventana para preguntarle si estaba bien. Pero antes de que pudiera decir una palabra, el niño simplemente desapareció en el aire. No caminó ni corrió, simplemente se desvaneció. Un terror comenzó a apoderarse de mí. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica, pero las sensaciones extrañas seguían acumulándose. Decidí acelerar y salir de esa área lo más rápido posible. Justo cuando creía que estaba a salvo, el motor del taxi comenzó a fallar. Tosió y se apagó dejándome varado en medio de la nada. Intenté encenderlo varias veces, pero no respondía. Me resigné a salir y checar el motor, aunque no entendía mucho de mecánica. Cuando abrí el capó sentí una ráfaga de aire helado, mucho más fría de lo que debería de ser. Y entonces lo vi, claramente esta vez a través del parabrisas. El mismo niño mirándome desde el asiento trasero. Su rostro estaba pálido, con ojos oscuros y vacíos y una expresión de tristeza profunda. Me quedé paralizado por unos segundos que parecieron eternos. Luego cerré el capó de golpe y me lancé de vuelta al asiento del conductor, con la esperanza irracional de que si no lo veía desaparecería. Giré la llave de nuevo y para mi sorpresa el motor arrancó de inmediato. Aceleré sin mirar atrás, deseando dejar esa pesadilla atrás. No sé cuánto tiempo conduje antes de llegar a una zona más habitada, pero cuando finalmente lo hice me detuve en la primera gasolinera abierta que encontré. Entré temblando y pedí un café. El encargado, un hombre mayor, notó mi estado y me preguntó si estaba bien. Le conté lo que había pasado esperando que me tomara por loco. Sin embargo, su rostro cambió por completo y me contó lo que no esperaba escuchar esa noche. En esa misma zona industrial, un niño había desaparecido misteriosamente. Era hijo de uno de los trabajadores de una de esas fábricas. A pesar de una intensa búsqueda, nunca fue encontrado. Desde entonces varias personas habían reportado avistamientos extraños, pero nadie había podido explicar qué sucedió realmente. Después de esa noche, evité tomar atajos nuevamente a través de áreas desoladas. Aunque sigo conduciendo mi taxi, no he vuelto a experimentar algo similar, pero cada vez que paso cerca de esa zona, siento un escalofrío y recuerdo aquella madrugada en la que el mundo de los vivos y los muertos se cruzó, aunque sea brevemente en mi camino.